Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. El día de hoy, chicos, les he traído un tema nuevo, para lo cual quiero que observen la siguiente imagen. Este es un niño que está comiendo cereales, leche, jugo. Entonces, ¿qué tal si escribimos una oración? Enrique, ¿qué hace con los cereales? Enrique come, muy bien. ¿Pero qué significa o qué es la palabra come? La palabra come significa una acción. Muy bien, hoy día vamos a hablar acerca de las acciones, de las palabras que indican acción. ¿Y cómo se llaman estas? Se llama verbo. Hoy vamos a hablar sobre el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es la categoría gramatical variable que indica una acción. Puede formar una oración por sí misma, además es el núcleo del predicado. Muy bien, chicos. Puedes hacer o formular el verbo cuando te preguntas qué haces, qué hizo y qué hará. Muy bien, ahora vamos a trabajar con las clases de verbos. Primero, verbo simple. ¿Qué significa? Es aquel que posee un solo verbo. Por ejemplo, verbo comió, cantará, organiza. A ver, pongámoslo en una oración. María comió una manzana. ¿Cuántas acciones está haciendo María? Una sola. Por lo tanto, será verbo simple, porque posee solamente un verbo. Vamos al segundo. Verbo compuesto. ¿A qué se le llama verbo compuesto? Es aquel verbo o aquel tipo de verbo que utiliza un verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El verbo auxiliar es el verbo haber, más un verbo principal. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando utilizamos el verbo auxiliar puede modificarse según el verbo principal. Por ejemplo, si voy a utilizar el verbo principal comido, han comido, hemos cantado, has organizado, toda la conjugación del verbo haber. ¿Cómo es esto mismo? Muy sencillo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hace un momento hicimos la oración María comió una manzana? Muy bien, en la que solamente aparece un verbo. ¿Qué tal si lo convertimos en compuesto? María ha comido una manzana. El verbo auxiliar siempre nos va a ayudar para formar un verbo en pasado o en futuro. Muy bien. ¿Qué tal si practicamos estos dos primeros verbos? A ver, escribe la forma compuesta de las siguientes oraciones. Dice, ayer comí un postre riquísimo. El verbo es comí. Entonces, voy a trabajar con este verbo utilizando el verbo auxiliar haber. ¿Cómo sería la oración? Ayer he comido un postre riquísimo. ¿Ves? Ahora se han convertido en dos, utilizando el verbo auxiliar haber. 2. Jacinta declamó un poema a su madre. ¿Cuál es el verbo? El verbo es declamó. Muy bien. Ahora vamos a convertirlo en compuesto. ¿Cómo sería? Jacinta ha declamado un poema a su madre. ¿Ves? He utilizado el verbo haber. María baila muy bien. ¿Cómo sería la oración? Pero antes hay que encontrar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Baila. Muy bien. Sería María ha bailado muy bien. ¿Te das cuenta que el verbo auxiliar nos permite hacer oraciones en pasado? Sí, ¿no? Muy bien. Continuamos con las clases de verbo. El verbo regular. ¿A qué se le llama verbo regular? Es aquella que mantiene la raíz igual en todas sus formas. Como por ejemplo, saludo, saludaste, saludarás. Imagínate, yo saludo, tú saludaste, tú saludarás. ¿Te das cuenta? El verbo no ha cambiado, no, sigue idéntico, con las mismas palabras al comienzo. ¿Qué quiere decir? Con la misma raíz. Se llama verbo regular porque no cambia absolutamente la raíz. Muy bien, ahora vamos al verbo irregular. ¿A qué se le llama verbo irregular?
es aquel que no conserva siempre la misma raíz. En algunas formas tampoco tiene las terminaciones del verbo modelo. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Fíjate. Infinitivo de volar. Miss, ¿qué es el infinitivo? Es el verbo original. Por ejemplo, si yo utilizo el verbo volar y yo escribo una acción, yo vuelo. Vuelo viene del verbo volar. ¿Ha cambiado o no ha cambiado la raíz? Sí, porque volar es con O y vuelo se escribe con U. Por lo tanto, se le va a decir que vuelo o el verbo volar es un verbo irregular porque cambia cuando tú lo estás colocando como un pronombre. Vamos a intentarlo con otra palabra. Por ejemplo, caber. Si yo cambiaría en una oración donde yo digo, yo quepo, caber y quepo, ¿ha cambiado o no ha cambiado la raíz? Claro que sí. Por lo tanto, es un verbo irregular. Aquí, verbo sentir. Yo siento. ¿Ha cambiado o no ha cambiado del verbo original? Claro que sí ha cambiado. Cambia la raíz, por lo tanto, es un verbo irregular. ¿Qué les parece si practicamos? Siempre tenemos que practicar para entender mejor. A ver. Identifica si el verbo es regular o irregular. A ver, dice. Utilizan, para identificar si el verbo es regular o irregular, tenemos que utilizar el verbo original al cual le llamamos infinitivo. Por ejemplo, utilizan viene del verbo utilizar. ¿La raíz es igual? Sí, por lo tanto será verbo regular. Saliéramos viene del verbo salir. ¿La raíz es igual? Sí, por lo tanto es verbo regular. Doy viene del verbo dar. ¿La raíz es igual? No, ya cambió. Por lo tanto, es irregular. Durmió del verbo dormir. ¿Es igual la raíz? No. Por lo tanto, será irregular. Subiste. ¿Es igual la raíz de subir? Sí. Por lo tanto, es regular. Aprendieras viene del verbo aprender. ¿Tiene la misma raíz? Sí. Por lo tanto, es regular. Nadé. Viene del verbo nadar. ¿Tiene la misma raíz? Sí. Por lo tanto, será regular. Recogerá. Viene del verbo recoger. ¿Tiene la misma raíz? Sí. Por lo tanto, será regular. Resumiendo todo, chicos. A ver, hemos aprendido lo siguiente. Que el verbo se clasifica en diferentes tipos de verbos. Primero, verbo simple, aquel que posee solo un verbo. Por ejemplo, Juana prepara la cena. ¿Cuántas acciones está haciendo Juana? Solamente una. Por lo tanto, será verbo simple. Y después hemos hecho verbo compuesto, la cual se utiliza el verbo auxiliar haber. Por ejemplo, Juana ha preparado la cena. Ha preparado son dos verbos, el verbo haber y el verbo principal de preparar. Gracias a eso se ha convertido en un verbo compuesto. Perfecto. Después hemos hablado del verbo regular y el verbo irregular. El verbo regular es cuando el verbo no cambia al momento de conjugar. O sea, no cambia. Por ejemplo, yo pateo. Él patea. Nosotros pateamos. No cambia al momento de conjugar. Y el verbo irregular es aquel que sí cambia en el momento de conjugar. Por ejemplo, con el verbo dar. Yo doy. Está cambiando del original. Ya está cambiando de raíz. Muy bien, chicos. Hasta ahí hemos llegado. Solamente me queda decirles gracias. Cuídense mucho. Les estoy dejando una página de tarea, la 125 del libro de comunicación. Como siempre, te voy a ayudar en este video. Gracias. En la página 125 dice lo siguiente. Clases de verbos regulares e irregulares. Tiempo simple y compuesto. Dice, analiza la información. 1. Verbos regulares. Mantiene la raíz invariable en todas sus formas. Conservan la misma conjugación del verbo modelo. Ejemplo, del verbo amar, amas, amé y amaba. ¿Ves? No cambia la raíz.
2. Verbos irregulares. No mantienen la raíz igual en todas sus formas. Sufren alteraciones en su conjugación, comparados con el verbo modelo. Por ejemplo, poner, pongo, puse, pondré. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ya cambió, ¿no? Sí, porque está con U y acá estaba con U. Tercero, verbo simple. Son formas verbales que constan de una sola palabra, una sola acción. Vine, jugaste. Verbos compuestos. Son formas verbales que constan de dos palabras, una forma del verbo haber y el participio del verbo que se está conjugando. Ejemplo, he venido, has jugado. ¿Te acuerdas del verbo auxiliar? Muy bien. Ahora aquí, dice, selecciona y completa las oraciones con los verbos del recuadro conjugados correctamente. Ellas, ¿qué hacen ellas? Ahí dice verbo cantar. Ellas cantan una canción romántica. Una más. La presentación de anoche del verbo estar estuvo espectacular. Muy bien, y tú vas a tener que conjugar. Pues podría ser leyendo, iremos, o van, o fueron. Completa cada oración con un verbo según se indica. El tiempo simple y el tiempo compuesto, sea con verbo simple o verbo compuesto. A ver, la vida muy generosa con ellos, verbo compuesto. ¿Cómo sería? La vida ha sido muy generosa con ellos. Ahora, todavía, a pesar de su edad avanzada, simple tiene que ser. Todavía, ¿qué podría ser ahí? Todavía podría ser, todavía baila a pesar de su edad avanzada. O escribe. Muy bien. Si lo antes. Si lo he hecho antes. Muy bien. Y tú vas a tener que resolver lo que quede. Muy bien, chicos, me despido. Espero que lo resuelvan muy bien. Si tienen alguna duda, me despido. Adiós, chao.